Here we go. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder una vez más, a través de este medio, que es una bendición poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y asimismo
echarles un abrazo y desearles que el Señor les continúe bendiciendo cada día y que siga proveyendo para cada uno de ustedes. Y en esta mañana pues hemos venido, creo, en estos días hablando sobre la bondad de Dios, sobre lo que Dios es. Y hoy pues queremos continuar hablando sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, porque Él tiene planes para con nosotros. Dice que Él nos escogió desde antes de la creación. Entonces vemos que no es por nuestros actos o por lo que hacemos, simplemente es porque a Dios le plació escogernos, llamarnos para hacernos, primeramente hacernos salvos y también hacernos de esa familia que es la familia de Dios. Entonces creo que todos nacemos sin pedir de qué familia nacer o en qué lugar nacer, pero vemos que Dios nos ha dado la oportunidad de poder decidir a dónde queremos pasar la eternidad, dónde será nuestra vida en la eternidad. Entonces creo que vemos con claridad lo que dice el Señor en el libro de Juan 1:12, y dice que todos los que creen o los que recibimos al Señor y aceptamos como Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que en esta tierra temporal nacemos y quizás nacemos de la familia que menos esperamos o quizás en el lugar donde no quisiéramos, pero en realidad hemos vivido y hemos nacido en ese lugar y de esa familia temporalmente. Pero sin duda alguna estoy seguro de que la eternidad Dios nos escogió para que vivamos con esa familia de la fe y que podamos pues disfrutar esa eternidad con Él. Y es lo que en esta mañana pues quisiera compartir, ¿no? Los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, por qué Dios nos escogió. Pablo, uno de los escritores del libro de Efesios y bueno, de las otras cartas, podemos ver que fue un hombre el cual pues tenía sus propósitos y él enfatiza mucho sobre este llamado de Dios, sobre por qué Dios nos escogió. Entonces vemos que para instruirnos en la familia de la fe, sobre cómo estimular y cómo debemos mantenernos unidos como iglesia. Entonces Pablo enfatiza mucho sobre aquello, que es algo que debemos aprender, cómo poder vivir en esta nueva familia en la que hemos nacido, en la iglesia, en esta familia de la fe, cómo debe ser nuestro comportamiento y por la gracia del Señor, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha hecho salvos y nos ha permitido ser parte de esa familia. Así que quiero leerles en el libro de Efesios 1 los primeros versículos de la Escritura y vemos que comienza Pablo hablando, como todas las cartas que él comienza. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Vemos creo con claridad lo que Dios ha hecho por nosotros. Es demasiado. Vemos la generosidad de Dios, la bondad de Él, el amor de Él. Y todos hemos recibido esa gracia, ese amor de Dios. Quizás algunos no hemos disfrutado o no hemos percibido o no hemos creído que Dios nos ame tanto. Pero vemos que Dios nos escogió con propósitos y encontramos aquí. Pablo dice lo que está diciendo en los primeros versículos. Dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No es porque Él quiso, sino que Dios dice que lo escogió. Dios tenía propósito y tiene propósito para usted, para mi vida. Lo que tenemos que es llegar a esa familia de la cual Dios nos está llamando, a la cual debemos permanecer, que es la familia de la fe, o sea, la iglesia en la cual pues vemos que Dios ha predestinado para usted y para mí. Así que los propósitos de Dios, de acuerdo al plan organizado de Dios para nuestra vida, y vemos que es para hacernos parte de Él. O sea, el plan organizado de Dios que hemos visto desde el principio de la creación y vemos hasta el final cómo Dios ha preparado el camino para nosotros, cómo Dios nos ha traído para que sirvamos a Él. Entonces vemos los primeros versículos del 1, el 3, lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no es fuera de Cristo. Entonces, Dios nos atrajo para unirnos con Cristo. Él envió a Jesús para que muera por nosotros, para así hacernos unos con Él, para unirnos en Cristo. Porque es en Él que podemos tener esa redención. Es Él el que pagó el precio, es Él el que nos compró. Y es a lo que Dios nos llama. El versículo 2 del mismo, vemos la condición, hablábamos la semana pasada, la condición en la cual estábamos. Dice el versículo 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos ahí cómo estábamos, cuál era nuestra condición y vemos lo que Dios ha hecho. Dios de ahí nos trajo, nos sacó para hacernos parte de su familia, porque Él es un Padre amoroso, el cual quiere que su familia esté unida para bendecirnos. Porque es lo que dice el versículo 1, el 3, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, claramente nos dice que Dios nos ha llamado para bendecirnos,
para salvarnos, pero también para bendecirnos, porque es lo que Él quiere. Es lo que todo padre anhela para sus hijos, proveerles, bendecirlos. Y si damos un recuento un poquito hacia atrás a la historia, digamos así, de David, vemos ahí en el Salmo 23 cuando él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces vemos un salmo muy bonito donde nos muestra ese Padre que nos llamó para pastorearnos, para proveernos, para bendecirnos, para cuidarnos, para proveer lo que necesitamos. Entonces, es claro que Dios nos llamó para darnos buenas cosas, para hacernos felices. Pero vemos que es un poco a veces difícil o complejo vivir esa vida así. Quizás por momentos que uno se enfoca en algo que no es el plan de Dios. Y eso es lo que quizás nos roba la bendición o la felicidad o la alegría que Dios tiene para nosotros. Porque el plan nuestro se encarga de sacarnos del plan de Dios. Y deberíamos acoplarnos al plan de Dios. Que nuestro plan sea unido al de Dios. Porque es lo que Dios creo que espera de usted y de mí. Para ser miembros, nos ha llamado para ser miembros de una familia. Para hacernos santos. Dice que en Cristo, el versículo 1 al 4, veamos lo que dice. Según nos escogió, dice, en Él, antes, en Él está hablando en Jesucristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, es un compromiso. Aquí encontramos un compromiso el cual debemos nosotros sujetarnos a aquello. Dice que Él nos llamó para que seamos santos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Y esta palabra santo es alguien separado, es alguien que está separado, escogido para una obra por la cual Dios tiene predestinado para usted y para mí. Y en este caso, somos separados para la obra del Señor, para llevar ese buen mensaje de parte del Señor. Y vemos también que por su gracia es que hemos sido salvos. Dice que hemos sido adoptados. El versículo 5 del mismo que estamos, el 1:5, Efesios 1, dice: en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es solo por el puro afecto de la voluntad de Dios que nos ha escogido. Dice que nos ha adoptado. Y si pensamos un poco en esta palabra de adopción, quizás todos tenemos una idea de lo que es una adopción. Si usted tiene un hijo y adopta a otro niño, pasa a ser su hijo. Legalmente podemos ver que los dos tienen los mismos derechos, tienen los mismos beneficios, porque eso es lo que es cuando uno adopta a un hijo, a un niño, para que sea su hijo. Entonces Dios dice que Él nos adoptó. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo y que somos herederos de Dios, porque pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, cuando pasamos a ser hijos, somos herederos de lo que el Padre tiene. Y es a eso a lo que Dios nos llama. Y yo creo que deberíamos estar muy felices, muy contentos, a pesar de la situación que estemos viviendo, porque tenemos un Padre que nos ha adoptado. Y de Él tenemos la provisión. De Él tenemos ese recurso que Él tiene para sostenernos. Si bien vemos cuando hablamos del pastor, Él quiere pastorearnos.
en la calidad de pastor, Él anhela y desea que usted y yo reconozcamos su voz, que le sigamos, que aprendamos a dejarnos guiar por Él, que seamos personas sabias, que escuchemos la voz de Dios y que caminemos según aquello. Como segundo punto, podemos pensar en algo. ¿Cómo responder a este tan alto estima de lo que Dios ha hecho? Veamos los versículos 6 al 8, de lo mismo que estamos leyendo un poco. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, claramente podemos ver que cómo responder a esto. Según Pablo vemos acá, dice que debemos adorarle, alabarle, debemos exaltar, debemos ser recíproco con el Señor. Y una de las cosas o de las cualidades que diríamos, o de las palabras que podemos usar acá para poder como llenar o encerrar todo, sería la gratitud. Ser gratos con Dios por lo que ha hecho por nosotros. Pablo es un hombre muy agradecido con Dios, que no le importaba la situación en la cual estuviera, pero él estaba dispuesto a hablar de Dios, a lo que Dios le había llamado. Y quiero leer un pasaje en el libro de Hechos 28, el 16 y 17 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces vemos aquí la situación de Pablo y vemos que en estos momentos es donde Pablo escribe. Pablo había naufragado, el barco se destruyó, usted conoce la historia. Entonces Pablo es llevado, y por todo lo que Pablo hace, como Dios proveyó para Pablo y toda la tripulación que iba, entonces en agradecimiento dice que a Pablo se le puso en una casa, o sea, estaba preso, pero en un domicilio. Dice que se le permitió estar solo en un lugar, en una casa donde él pudo tener reuniones con los líderes de Roma. Y vemos que es aquí donde él escribe a los efesios. Él escribe y él anima a cada uno de ellos sobre cómo debería ser el comportamiento, cómo debería ser la actitud de los hermanos, de la familia de la fe, cómo sería la iglesia, cuál debería ser la condición y lo que deberíamos hacer. Entonces vemos a Pablo muy entusiasmado, aun cuando estaba en una situación muy compleja, muy difícil. Pero él estaba animado, hablando del Señor. Así que creo que esta debe ser nuestra actitud en estos tiempos. La gratitud, mis amados. Porque Cristo pagó el precio, y un precio muy alto. Un precio del cual todos sabemos cuán doloroso ha sido esto, ¿no? La situación que vivió el Señor. Pero sin embargo,
A veces como cristiano, como creyente, nos olvidamos de esa parte y nos hacemos un poco insensible a la voz de Dios, a lo que Dios nos está llamando. Y lo peor de todo es que Dios nos llama para darnos, proveernos, para cuidarnos, para protegernos, para salvarnos. Y aún muchas veces rechazamos este llamado de Dios, este privilegio que Dios nos ha dado de hacernos parte de su familia, de hacernos parte de ese pueblo el cual Dios tiene grandes bendiciones para con nosotros, para la iglesia. Así que mis amados, creo que deberíamos animarnos y poder estar dispuestos a compartir la buena noticia. Pablo habla sobre la gratitud de la iglesia y vemos la naturaleza y cómo lo describe Pablo, cómo debe ser la iglesia. Y habla de que la iglesia no es 4 paredes, no son 4 paredes, simplemente la iglesia no es eso. La iglesia es un grupo de personas que se aman, que se respetan, que aman a los demás, que hay misericordia para con otros. Entonces la iglesia, su naturaleza es eso, es un cuerpo que vive, no son 4 paredes, mis amados. Así que no como aquello, simplemente somos seres vivientes que estamos en cualquier parte del mundo y que en aquel lugar donde estemos debemos amar, debemos respetar, debemos ser bondadosos, generosos, debemos vivir esa vida que agrada al Señor. Así que esa debe ser la actitud como familia de la iglesia. Somos seres vivientes, los cuales somos hechos a la imagen de Dios, creado para buenas obras. Dice que eso es lo que Dios espera de nosotros. Somos una nueva familia. Somos en Cristo, somos una nueva familia. Ya no la familia que quizás esperábamos ser. Ahora somos una familia en Cristo. Una familia en la cual viviremos por la eternidad. No es algo temporal. Esta familia es por la eternidad, que viviremos eternamente. El versículo 2 del libro de Efesios, veamos lo que dice exactamente el 19. Efesios 2:19, dice la escritura. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos, dice, conciudadanos de los santos. Entonces, es lo que somos ahora. Y somos de la familia de Dios. Pertenecemos a esta nueva familia que Dios nos ha permitido vivir en ella. Es donde usted y yo podemos elegir y decir, yo quiero ser parte de esa familia. Si usted no ha hecho en algún momento una decisión por Cristo, usted no se ha arrepentido, es tiempo de hacerlo. Es tiempo donde debe buscar de Dios, pedirle al Señor que le acompañe, que envíe el Espíritu Santo para que le ayude a vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. La iglesia como familia nos da un sentir de pertenencia, que hemos pasado de muerte a vida, es lo que dice la Escritura. En el libro en que estamos, en el 2:1, dice, y os dio, dice, vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos la condición y hoy tenemos ese favor de Dios. Tenemos esa familia a la cual el Señor llama iglesia, en la cual pertenecemos, ese redil, el cual dijo el Señor que las ovejas
estaban en ese redil. Y Él va y las saca y las lleva, las pastorea y les da pasto, les da agua, le provee lo que necesita. Y también medicina. Entonces es aquí donde debemos nosotros entender quién es nuestro Dios, qué es lo que Dios está haciendo, es a lo que Dios nos ha llamado a ser. La iglesia como familia nos da ese sentido de pertenencia, de que tenemos vida, de que tenemos una familia, de que somos acogidos, de que no estamos siendo huérfanos, que ahora tenemos alguien que vela por nosotros, que tenemos un Padre que se llama Dios. Así que mis amados, pues, debemos confiar en aquello, en aquella familia, en aquel Señor que es la cabeza de la iglesia. Así que como familia vemos en el versículo 3 lo que dice en primera de Juan 3. Encontramos ahí al apóstol Juan hablando, ¿no? Juan 3, primera de Juan. Sí, el capítulo 3, el 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilla! Entonces podemos ver con claridad lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cuál es nuestra condición ahora? ¿En qué nos encontramos? Y por aquello, es que para aquello Dios nos escogió, para bendecirnos, para proveernos y para darnos. Y quizás usted diga, yo no sé si seré escogido o no. ¿Cómo sé si Dios me ha escogido? Dios ya le escogió. Ahora a usted le toca es creer, confiar. Primeramente confesar su pecado. Creer en el Señor, como el único Dios, en quien tiene vida eterna. Porque es en Él que podemos tener vida eterna. Así que hermanos, si usted se siente quizás en ese momento de que no sabe en realidad si es llamado o no, creo que debe preguntarle al Señor. Y Dios le va a responder, sí, ya te llamé. Porque la Biblia lo dice, que desde antes de la creación del mundo fuimos escogidos. Y esto significa que Dios escogió a los hombres para la gloria y la honra de Él. Pero el asunto es que no respondemos a este llamado. No respondemos a este llamado que Dios nos ha hecho. Y es por aquello que no disfrutamos de esa gracia del Señor, ni somos parte de esa familia. Pero Dios nos da la oportunidad de poder hacerlo. Así que esto depende de nosotros ahora. Que usted y yo tomemos la decisión a vivir esta vida santa, esta vida llena de bendición. Podemos ver que en la Escritura, en el libro de Romanos 8, nos hace un llamado el Señor con respecto a nuestra vida. Dice el capítulo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de poder, de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, con claridad vemos que hemos sido llamados por el Señor para ser coheredero con Cristo, para ser parte de esa familia de Dios. Dice el apóstol Pedro que somos linaje escogido,
que somos real sacerdocio. Hemos sido llamados para buena obra del Señor. Y Dios tiene cosas grandiosas para usted, para mí, porque es su voluntad, es su deseo. Como vemos lo que dice en el Evangelio, que si el Señor cuenta dice con claridad, que si un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, aún siendo malo, ¿cuánto más Él, que es santo, dará buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos? Y esa es la actitud, el carácter del Señor, que quiere darnos buenas cosas. Pero tenemos que ir a Él, porque es ahí donde podemos encontrar aquello que necesitamos. ¿Cómo podemos ser parte de esta familia de Dios? Quizás es la pregunta que se formula a veces en nuestra vida. Y quiero decirle algo y leerles algunos pasajes en este mismo del libro de Romanos, porque vemos que primeramente lo que tenemos que hacer es que escuchar el Evangelio y confesar nuestros pecados y poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Es lo primero que debemos hacer. Y vea lo que dice Romanos. Pablo le dice a los romanos en el libro, capítulo 8, el 14, que leíamos, pero veamos lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque es a lo que Dios nos ha llamado, es lo que Dios espera. Y dice que somos hijos y también herederos, y herederos con Cristo, y coheredero con Cristo, y herederos de Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que seamos sus herederos y coherederos con Cristo, porque Cristo es el primogénito. Así que Efesios, veamos lo que dice en el libro de Efesios 1:13. Con claridad podemos leer lo que dice exactamente. En él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Dios prometió, que en los últimos tiempos enviaría al Espíritu Santo y que llenaría toda carne. Y eso se refiere a aquel que le recibe, aquel que acepta al Señor como Señor y Salvador, como el único Dios. Es tiempo, mis amados. Si usted no ha hecho esta oración de fe, si usted no le ha pedido al Señor que more en su vida, que le guíe por su Espíritu Santo, usted tiene que hacer una oración, confiando en el Señor y reconociendo que es Él el que tiene el poder y la autoridad. Es tiempo de que aceptemos este regalo que Dios nos ha dado. El llamado a ser hijos y no esclavos, para recibir la herencia eterna que Dios tiene. Así que yo quiero guiarle en este momento y hacer una oración con usted, si usted no la ha hecho, con respecto a cómo poder recibir a ese Espíritu Santo, porque claramente nos ha dicho que ya no somos extranjeros, que somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que recibirlo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese Espíritu Santo. Y muchos pasajes vemos en Juan 15, Juan 14, encontramos cómo Dios nos guía a ser parte y a permanecer en Él. Así que yo quiero guiarle en esta noche, en esta mañana, perdón. Vamos a orar. Y abra su mente, su corazón, y con su boca puede confesar y decirle al Señor: Señor Jesús, yo creo en lo que tú hiciste y creo que es suficiente la muerte en la cruz que tú hiciste, Señor, para borrar mis pecados, para lavarme. Y yo hoy reconozco
que no he confiado en ti. Hoy reconozco que no he confesado mis pecados a ti. Y creo que hoy estoy seguro, consciente de que quiero hacerlo. Y yo confieso con mi boca que tú eres mi Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres el único Dios en quien confiaré. Y hoy abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida y me guíes, Espíritu Santo. Que seas tú quien de hoy en adelante me guíe a toda la voluntad que Dios tiene para mi vida. Te doy gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, por hacerme tu Hijo. Y yo quiero participar de esta familia de la fe. Quiero hacer parte de ella y quiero ser guiado por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.